Tiene la palabra la señora diputada Laura Alonso. Gracias, presidente. Bueno, hoy estamos discutiendo algo mucho más profundo que la reforma del Consejo de la Magistratura. Estamos debatiendo acerca del derecho a la justicia que tienen todos los ciudadanos que viven en este país. Porque cuando los jueces son independientes, idóneos y sus decisiones imparciales, los ciudadanos tienen garantías de que van a acceder a un proceso justo y que la sentencia será imparcial y objetiva. Entonces, probablemente algo que hemos obviado, pero que ha mencionado la diputada propinante, se refiere a esto. No estamos solo discutiendo acerca del diseño institucional del Consejo de la Magistratura, sino que estamos avanzando en la profundización de dar garantía al cumplimiento de derecho a la justicia que tenemos todos los ciudadanos y las ciudadanas en este país. Es evidente que, si bien trajo polémicas, la incorporación del Consejo de la Magistratura en 1994 generó un cambio en el mecanismo de selección de los magistrados y, desde mi punto de vista, generó, evidentemente, comparado con el sistema anterior, un cambio positivo. Porque, como bien decía el diputado Pérez, con el viejo sistema, donde participaban los órganos electos por el voto popular, en realidad lo que se llenaban eran servilletas de amigos para ocupar los cargos de los jueces nacionales. Así que lo que hoy tenemos en realidad es un sistema que por lo menos nos garantiza un mínimo de idoneidad técnica, convicción democrática e idoneidad moral de los magistrados con los que contamos. Por supuesto que el sistema siempre es mejorable, pero si lo comparamos con el sistema previo a la reforma constitucional, todos concluiremos que ha generado avances en lo que hace a la calidad de la administración del servicio de justicia. Ahora, también es importante destacar que desde esa reforma constitucional se hicieron otros avances en lo que hace al Poder Judicial y a la justicia. Y uno, como bien lo reconoció el diputado Pérez, ha sido el cambio en el proceso de selección y designación de los jueces de la Corte Suprema, que se introdujo a partir del decreto que firmó el presidente Kirchner en 2003. Ahora, ese decreto no se firmó porque al presidente Kirchner se le ocurrió. Se firmó porque había un grupo de organizaciones sociales que se aunaron bajo un nombre que fue el de una coalición llamada Una Corte para la Democracia, que promovió varios documentos para cambiar el mecanismo de designación, de selección por parte del Poder Ejecutivo, y el ministro Vélez, ministro de Justicia en ese momento, fue el que se encargó de llevar esta propuesta al entonces presidente, que efectivamente firmó el decreto. Y, por supuesto, este nuevo mecanismo, que provino de una iniciativa y una demanda de la sociedad civil, generó mejores designaciones en la Corte Suprema de Justicia. Y esta Corte, para seguir hablando de avances en el Poder Judicial, esta Corte no solo ahora está integrada por mujeres, cosa que antes no había sucedido, sino que también incorporó institutos como el amicus curiae o las audiencias públicas, que generan formas novedosas para aumentar la participación ciudadana en los distintos procesos. Y también, como marcaba en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales el diputado País, esta Corte ha implementado y avanza en la implementación de las reglas de Heredia para dar más garantías a la publicidad de información judicial. También se registran con muchas dificultades la accesibilidad de organizaciones sociales a algunos expedientes que tramitan causas judiciales de corrupción. Por supuesto que no ha sido nada fácil, pero esto se registra en los últimos años y viene sucediendo. Ahora también, y a partir de la reforma del 2006, podemos detectar otros problemas. Y yo creo, a diferencia de lo que han creído otros, que la reforma del 2006, o la llamada contrarreforma, como aquí se ha dicho, nos ha presentado la maravillosa oportunidad de que no solo el Congreso discuta acerca de la justicia y el Poder Judicial, sino que lo haga toda la sociedad.
y que hoy el problema del acceso a la justicia y de un servicio eficaz de administración de justicia no es solo un problema de las élites políticas, sino que también es una preocupación de la sociedad. Es evidente el desequilibrio en la composición del Consejo de la Magistratura, alterando la manda constitucional que generó la reforma del 2006. Pero también a lo largo de estos años hemos observado, por ejemplo, denuncias de corrupción y falta de transparencia en la realización de los exámenes escritos, y me remito y los remito al caso Tupo en la provincia de Paraná. También se han observado, y no solo en estos últimos 4 años, sino en muchos años, dilaciones excesivas y denegatorias inconstitucionales para que cualquier ciudadano acceda a las declaraciones juradas de los magistrados, cosa que ha llevado y todavía lleva, no solo para organizaciones sociales o para cualquier ciudadano, sino probablemente para cualquiera de los que estamos aquí, nos lleva un gran trabajo. Ha aparecido un nuevo fenómeno, el llamado fenómeno de estoqueo o acumulación de ternas en el Poder Ejecutivo, que ha generado la aparición de otro fenómeno mencionado aquí, que es el de las subrogancias masivas y prolongadas. Y los remito, y búsquenlo en Internet y pueden ingresar en Google, al famoso concurso 140, donde lo que se observa en el retraso y en las violaciones a todos los plazos en ese concurso es que muchas veces las estadísticas masivas de los 95 o el 96% de acuerdo olvidan o soslayan el análisis sobre casos particulares. Y el concurso 140 es un concurso estratégico para el poder político de turno y se refiere a las vacancias de 4 juzgados federales estratégicos que tramitan las causas más trascendentes de corrupción que ha tenido la Argentina en los últimos 15 años. Ese concurso, que lleva casi 5 años, todavía no se ha definido. También han aparecido otros fenómenos, como expedientes disciplinarios que se abren por meses o por años y no se registran avances. O, por otro lado, cierres sorpresivos de expedientes disciplinarios cuando aparece una decisión judicial que es favorable a algún amigo del poder. Y lo más llamativo, lo que acaba de reflejar recientemente una crónica periodista, es directamente el desinterés de potenciales excelentes candidatos a ocupar las magistraturas que directamente deciden no competir, deciden no presentarse o abdican durante el proceso de presentación, porque, como los calificó una consejera en la magistratura, los concursos tienen mala fama. Evidentemente, esta reforma, la que hoy estamos planteando, es una buena reforma, porque no solo busca reequilibrar la composición del Consejo de la Magistratura de acuerdo a lo que manda la Constitución, sino que introduce un montón de otros nuevos mecanismos que vendrían o lo intentarían controlar algunas de estas situaciones y tratar de corregir algunas de estas situaciones. Es evidente que esta reforma aumenta la transparencia y el control ciudadano sobre el Consejo de la Magistratura, eso se ha dicho y quiero seguir haciendo hincapié en esto. Ahora, hay un punto que es importante referido al control. ¿Cómo entendemos el control? Y desde nuestro punto de vista, el control refiere a la rendición de cuentas y a los controles horizontales a los cuales debe estar sometido cualquier poder del Estado y también, a pesar de su especificidad, el Poder Judicial. Porque también se dice por ahí que el Poder Judicial debe controlarse a sí mismo. Y la verdad es que el autocontrol podrá ser efectivo en los libros de autoayuda, pero no es para nada recomendable en un sistema institucional. Y en ese sentido, cuando hablo de control, no hablo de sometimiento, de cooptación o de disciplinamiento. Hablamos de abrir el control a instancias políticas, a instancias administrativas y a instancias sociales. Y todos sabemos que si hay un poder en la Argentina que se ha escapado a los controles horizontales, ha sido el Poder Judicial. Así que en ese sentido creo que esta reforma viene a agregar
a la discusión la cuestión de los controles horizontales y el control de la ciudadanía sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Evidentemente, controlar no es sinónimo de recortar la independencia del Poder Judicial. Al contrario, controlar implica elevar los estándares, poner el ojo o la luz, como se dijo aquí, donde existe algún problema, para tratar de garantizar la imparcialidad en las decisiones de los jueces y el derecho a la justicia que tienen los ciudadanos. Otro punto del que se habla poco, pero que sucede mucho, está referido a la corrupción en la justicia, porque se habla mucho de la corrupción de la política, de la corrupción de los empresarios, de la falta de ética de los que ejercemos la función pública, pero poco se habla de la falta de ética y de la corrupción que también se ejerce en el ámbito judicial. Y no podemos no decir acá que la corrupción judicial es una condición necesaria para que haya corrupción política y corrupción empresaria. Entonces también creemos que esta reforma que busca introducir masivamente una cantidad de resortes vinculados a la transparencia, a la publicidad de información, a la participación directa de organizaciones ciudadanas en un consejo consultivo, van en el sentido correcto, van en el sentido de luchar contra la corrupción judicial que evidentemente existe y que nos cuesta mucho, o de la cual aparentemente nos cuesta mucho hablar. No voy a tomar todo el tiempo, así que no sé si alguno de mis colegas quiere, de mis compañeros de bloque, quiere agregar algo. Sí decir que, y repetirlo, con esta reforma en realidad nosotros estamos ampliando el control sobre el Poder Judicial. No es una reforma donde solo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los abogados, los jueces, los académicos en el Consejo de la Magistratura van a tener una injerencia directa en el funcionamiento general del Poder Judicial, sino que también estamos ampliando esa participación a toda la sociedad. Se mencionó aquí el documento de las organizaciones no gubernamentales y hay que leerlo completo, el reciente documento de las organizaciones no gubernamentales, porque en realidad todos los avances que destaca, si bien hace 4 o 5 comentarios que se han estado trabajando y se van a incorporar en la votación en particular como reformas, todos los aspectos que destaca y los avances en este dictamen se refieren a la transparencia y a la publicidad de la información. Así que yo los invito a que leamos de manera completa el dictamen y no solo parcial. Otro punto que aquí no se mencionó por los expositores, por el expositor autor de uno de los dictámenes de minoría, está referido al examen periódico cada 4 años que se establecía en uno de los proyectos. Y la verdad es que solo hay que remitirse al dictamen de minoría de la diputada Conti y a la observación del diputado Landó para entender por qué esa propuesta era inconstitucional. Y cito a Landó: analizado en profundidad el proyecto que oportunamente suscribí, entiendo que 2 artículos del mismo contienen normas que pueden ser tachadas de inconstitucionalidad en caso de que el proyecto se convirtiera en ley y fueran cuestionados judicialmente por algún magistrado nacional o federal. Señor presidente, si hubiésemos incorporado esto a la ley del Consejo de la Magistratura, estaríamos aprobando un verdadero retroceso democrático. El dictamen que hoy propone la mayoría no implica para nada ni un retroceso democrático ni una grosería institucional incalificable, como acá se dijo. Es el producto de un trabajo arduo coordinado por el presidente de la Comisión de Justicia, Ricardo Gilavedra, a quien destacamos su labor, y por la disposición de una inmensa cantidad de bloques a ceder posiciones particulares para lograr un dictamen común y una reforma amplia. Hace unos meses, pocos o muchos imaginaban o creían que solo reformaríamos un artículo, que era el artículo 2
referido a la composición del Consejo de la Magistratura. Esta es una reforma amplia y profunda, y yo invito a todos a que la lean, porque si bien puede haber alguna cuestión por mejorar, como aquí marcó la diputada Vilma Ibarra, y estamos trabajando en eso, es una reforma importante, es una reforma que probablemente dure y dure mucho tiempo, y espero que dure mucho tiempo. Bueno, por todo lo que hemos dicho, anticipo el voto afirmativo del bloque del PRO y nuestro apoyo al dictamen de mayoría. Gracias.